Muy buenos días. Buenos días a todos. Vemos que ya os estáis uniendo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a dar un minutito para que se conecte el resto de la gente y damos comienzo al webinar de hoy. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Muchísimas gracias por uniros a nosotros en el día de hoy, en esta sesión virtual, donde vamos a repasar, bueno, pues distintos aspectos, ¿no?, de cómo aprovechar la IA. Voy a comenzar dando unos datos que son bastante interesantes y esos datos nos han llevado precisamente a preparar esta sesión. Recientemente hemos realizado un estudio que incluía profesionales de España y los datos de España que tenemos es que un 27% de las empresas españolas ha paralizado proyectos de IA. Es decir, han tenido incluso hasta 50 proyectos en marcha, pero los han paralizado. Además, un 76% cree que se debe mejorar esta formación en IA, ¿no? Todo el mundo habla de IA, pero no se sabe realmente cómo sacar el mayor provecho y al final muchos proyectos finalmente se quedan paralizados. Por eso hoy hemos decidido hacer esta sesión para ayudaros en estos aspectos, ¿no? Cómo aprender a desplegar la inteligencia artificial estratégicamente para lograr resultados empresariales reales, explorar un poco el panorama emergente que tiene la IA hoy en día, liberar todo su potencial. Y para ello me complace presentaros, en este caso, a Iván Felipe, es Pre-Sales Leader de Click para España y Portugal, y Ricardo de la Rosa, Senior Solutions Architect de Click para España y Portugal. Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros en la sesión de hoy. Iván, Ricardo, seguro que vais a comentar cosas muy interesantes. Y Claro que sin sí. más, nada, os cedo la palabra. También comentar a los asistentes que se responderán las preguntas, podéis ir haciendo preguntas en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas que encontraréis en el menú y las responderemos al finalizar la sesión. Muchísimas gracias y damos comienzo a la sesión de hoy. Ok, pues muchas gracias, Marta. Bueno, Marta ya nos presentó. Con nosotros pues estamos conduciendo esta sesión un servidor, Iván y Ricardo del equipo de Preventa de Iberia. Es una sesión donde vamos a hablar pues de cuál es la estrategia de Click en este momento, en qué punto está sobre inteligencia artificial y también un poquito del futuro. También recordar que tenemos un evento muy cercano, nuestro evento anual, el IA Reality Tour en Madrid, el 25 de junio, donde vamos a incluso desarrollar mucho más toda esta temática. Por si alguno todavía pues, no se ha apuntado, pues os lo recomiendo porque ahí sí que vamos a tener demos, expertos, vais a poder interactuar, vais a poder hablar con nosotros de vuestro caso de uso concreto. Bien, y sin más, pues empezamos con una introducción y luego ya pasaremos pues, a ver una serie de ejercicios de la mano de Ricardo, de diferentes temas, de todo lo mucho que se puede hacer, pues hemos seleccionado pues 4 o 5 elementos, pues bastante representativos. Pues vamos allá. Bueno, pues como destaca esta cita de la Harvard Business Review, que al final pues, es una revista económica que depende de Harvard School, lo que comenta es que la inteligencia artificial, en particular el Machine Learning, es la tecnología de propósito en general más importante de nuestra era. No es solo una tendencia, sino que es un cambio fundamental en la forma en que las empresas operan y compiten. Esto ya lo estamos viendo todos venir, ¿verdad? Bien, la inteligencia artificial pues existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad que su auge pues, se disparó en 2023 con la introducción de ChatGPT, que pues, provocó pues, un frenesí de entusiasmo, ¿no? Y especulación sobre su potencial, que genera pues, un enorme ciclo de interés actualmente.
Sin embargo, pues es verdad que, como dice Marta, pues muchos de los proyectos iniciales fracasan, ¿no? Y de esta manera, pues la atención se centra más en prácticas de cómo generar valor a través de la inteligencia artificial. Ahora, con la aparición de los agentes, pues la montaña rusa del entusiasmo pues encamina hacia un nuevo pico. Y esta nueva ola ha generado un mayor interés, a la vez que también pues un nuevo nivel de confusión. Este enfoque se extiende a todas las versiones de IA. Y es que no todos los casos de uso son adecuados para IA generativa. De hecho, más de la mitad de los casos de usos de IA de este año se centran concretamente en la inteligencia artificial predictiva y el machine learning para ofrecer información analítica o predictiva. La IA generativa, pues, es sin duda una tecnología muy potente. Perdón. Y la mayoría de las empresas la están implementando o ya planean invertir en ella. Según estimaciones de Boston Consulting, solo pues, el 26% de proyectos de IA obtuvieron un retorno exitoso en 2024. Bien, ¿y por qué? ¿No? Pues esto se debe a diversas razones, pero las principales son, según Boston Consulting, ¿okay? Son la complejidad de la tecnología en sí, la necesidad de un sólido análisis sobre cómo generar valor con ella y, sobre todo, la correcta preparación de los datos, lo cual es fundamental. En nuestras tendencias 2025, ya una sesión que ya realizamos a principios de año, Click ya destacó 3 pilares principales para el éxito, que son la autenticidad, valor aplicado y la necesidad de soluciones verticales y prácticas llamadas agentes. Para simplificar, las conclusiones incluyen asegurarse de que se puede confiar en los datos, hablamos de la calidad de esos datos, comprender qué proyectos impactarán en el ROI, ¿okay? Qué proyectos serán relevantes y qué casos de uso nos interesan, y tomar medidas al respecto dentro de los flujos de trabajo actuales de la empresa. O sea, poder llegar hasta el final, llegar a actuar sobre esas conclusiones, sobre esas tendencias que nos señalan. Y esto conduce a una nueva ola, que es el auge de los agentes. Los agentes son aplicaciones específicas de inteligencia artificial que pueden ejecutar un flujo de trabajo y actuar en coordinación con los sistemas de IA. En la reinvención de AWS este año, los agentes pues, causaron furor. El mercado está ahora inundado de nuevas empresas, startups y servicios donde los agentes de IA buscan gestionar un flujo de trabajo específico para aumentar la productividad de una organización. Bien, pensé que sería interesante mostrar un poco del panorama con varios ejemplos, pero es enorme. Agentes de voz, agentes de flujo de trabajo digital, agentes de atención al cliente y muchos más. La razón de esta enorme explosión de innovación es que aquí reside el valor, un impacto real en los procesos de negocio, mayor productividad, eficiencia y creatividad en todo el flujo de trabajo de las organizaciones. Esto sí que generará ahorros reales. Reid Hoffman, de LinkedIn, incluso acuñó el término superagencia de IA, que describe el nuevo empoderamiento empresarial que ofrecen los agentes. Entonces, disculpad si se está oyendo un poco de ruido de fondo, espero que no. Entonces, ¿cuál es el enfoque adecuado para la IA? Como se mencionó anteriormente, lo más importante es garantizar que su estrategia se defina por decisiones de negocio y no solo por decisiones tecnológicas. Los Large Language Models, los LLMs, son solo modelos básicos con una capacidad limitada para generar resultados contextualmente relevantes. Y los copilotos, los copilots, son solo asistentes virtuales que aportan un valor limitado. Y en algunos casos simplemente pues, se desconectan por completo. Para alcanzar todo este potencial, una estrategia de inteligencia artificial debe incorporar el contexto del negocio, integrándose con datos analíticos y contextuales para que la magia surja. Y esa estrategia debe estar alineada con los casos de uso adecuados y con métodos claros para medir el valor empresarial. Click ofrece una combinación única que reúne estos beneficios a través de una plataforma respaldada por un motor de análisis único y capacidades de integración de datos. Nos organizamos en torno a 2 pilares fundamentales. El AI Foundation representa nuestras capacidades de integración y calidad de datos diseñadas para establecer una base de datos fiable para la IA.
El AI Solutions representa nuestra gama completa de soluciones de análisis e inteligencia artificial / Machine Learning diseñadas para convertir sus datos en conocimiento y acción. Bien, analicemos estas soluciones con más detalle. Qlik ofrece una plataforma integral que integra IA y automatización en todo el ciclo de vida del dato, cubriendo los siguientes grandes apartados. Movimiento de datos. Esto implica recopilar e integrar datos de múltiples fuentes, ya sean sistemas heredados, plataformas en la nube o APIs de tercero. De hecho, Qlik destaca en este aspecto gracias a su tecnología Change Data Capture, capacidades de integración y la disponibilidad de cientos o hasta 1000 conectores a diferentes fuentes de datos. También el bloque de transformación. Una vez se mueven los datos, se transforman para cubrir las necesidades del negocio, para darle sentido. Qlik agiliza este proceso permitiendo el uso de asistentes sin código. El apartado de calidad. El último paso en integración es generar confianza en los datos mediante funciones de calidad, perfilado, linaje y gobierno de datos. En el corazón de este marco se encuentra el acceso que se presenta en forma de data product, el acceso a la información, lo cual significa la transición entre preparación de los datos y una disponibilidad ágil hacia el negocio. En el siguiente bloque, en AI Solutions, pues tenemos la parte de análisis a través del motor asociativo de Qlik, que permite a los usuarios explorar los datos intuitivamente, descubriendo información que a menudo las consultas SQL, los dashboards tradicionales, pues podrían pasar por alto. La parte de answers o de las respuestas, y aquí es donde la analítica se une a la inteligencia artificial. Las herramientas de IA y Machine Learning de Qlik proporcionan respuestas contextuales, lo que permite a los usuarios tomar decisiones informadas. Por ejemplo, la IA predictiva puede identificar tendencias y anomalías en los datos. Y finalmente la parte de las automatizaciones, de actuar, de tomar una acción basada pues, en esta información de manera automática. Es que la información solo es valiosa cuando se impulsa la acción. Qlik facilita pues, esta operativa de información llevada a una acción concreta, activando flujos de trabajo o incluso permitiendo que se integre directamente en los procesos de negocio. Así pues, nuestra solución proporciona un entorno de Machine Learning guiado y sin código para analistas de negocio, lo cual a diferencia de otras soluciones técnicamente más complejas que serían exclusivas de Data Scientists, ¿no? Bien, también permite potenciar decisiones proactivas con información predictiva y una detección de cuáles son los factores claves de mi negocio, generar modelos y predicciones de Machine Learning mediante una experiencia asistida por inteligencia artificial sin código, toda esa preparación, que a menudo es la parte que me lleva más tiempo, explorar libremente los datos predictivos e incluso aplicar escenarios what if online o en tiempo real basado en esos algoritmos de Machine Learning. Esto ya está disponible este año, incluso estos casos de uso ampliados para Machine Learning y preparación asistida de los conjuntos de datos es algo que ya va a llegar, ya para este 2025. Bien, hoy veremos algunos ejemplos, como comentaba antes, de uso de inteligencia artificial con Qlik Cloud. Por ejemplo, desde un caso real de Machine Learning para predicción de necesidades de generación de energía. También veremos ejemplos sobre el uso del lenguaje natural y asistido por IA mediante un chat, por ejemplo. Combinación de consultas del entorno analítica con información de contexto, donde podemos mezclar pues, mi análisis sobre mis bases de datos o mis fuentes con información contextual de bases, de información desestructurada. Ahora veremos qué queremos decir con ello. También veremos ejemplos de análisis de datos no estructurados precisamente con este asistente Qlik Answers, o cómo usar la inteligencia artificial dentro de los procesos de integración de datos. Aquí básicamente una imagen del proceso de datos que hay debajo del caso de uso, esa parte de transformación ya directamente sin ninguna necesidad de código. Finalmente, nuestra nueva solución de IA generativa, Qlik Answers, ofrece asistentes de conocimiento en lenguaje natural listos para usar. Es algo extremadamente útil y práctico. Permite preguntar, por ejemplo, Ricardo el otro día nos hizo un ejemplo preguntándole pues, en euskera. Es decir, al final todos estos lenguajes están entrenados en inglés porque son carísimos. No puedes entrenarlos en múltiples idiomas, ¿no? No tiene sentido.
se entrena en inglés y de ahí se traduce a prácticamente cualquier idioma del planeta, ¿no? Lo cual ya es una gran ventaja para cualquier usuario. De hecho, con Click Answers podemos informar a los usuarios en tiempo real con respuestas personalizadas y relevantes a partir de contenido no estructurado. Contenido no estructurado, pues a menudo es información que nunca hasta ahora pues había analizado, ¿no? Son documentos en PDF, son PowerPoints, es información de texto que tiene mucho que ver con mi empresa, porque hay facturas, hay quejas, hay muchos elementos ahí que no están en la base de datos y que son súper interesantes, ¿no? Sobre todo poderlos contextualizar a la hora de tomar las decisiones analíticas. Lo cual permite, pues eso, ofrecer respuestas fiables y consistentes, eh, pues con total explicabilidad, ¿no? Mucho más allá que tomar decisiones simplemente sin esa parte contextual. Permite aprovechar la solución de autoservicio, es decir, es extremadamente fácil de usar, nuevamente es un código, es prácticamente drag and drop. Y este año además incorporamos mejoras interesantes a Click Answers, que es no solo la posibilidad de combinar ese dato estructurado con el no estructurado directamente desde mi dashboard, ¿okay? De una manera muy sencilla. Además, ya para terminar, de permitir en ese momento, ya en tiempo real, tomar esas acciones automatizadas en base a el resultado de mis conclusiones, actualizar elementos en la base de datos, mandar avisos, actualizar correos, etc. Bueno, hasta aquí esta parte introductoria. Eh, Ahora sí ya vamos a pasar, como comentaba, a ver algunos de estos ejemplos de la mano de Ricardo y recordar que al final de la sesión, pues si queréis, pues estaremos encantados de resolver pues todas vuestras dudas. Ricardo, cuando tú quieras. Perfecto. Pues vamos a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Como ha dicho Iván, simplemente un poco para introducir los casos de uso, vamos a ver una sesión un poco más práctica. Ahora vamos a hacer ejercicios de esos tres primeros conceptos o tres principales componentes que hay a día de hoy, a 5 de junio de 2025. Vamos a tener un primer caso de uso de Machine Learning, de hecho un poco más enfocado al caso que ha mencionado Iván, donde vamos a tener pues unas plantas energéticas, ya sea fotovoltaica, ya sea termal, ya sea cualquier tipo de energía, parque eólico, lo que necesitemos. En base a eso, vamos a predecir cuánta energía se va a generar, ¿vale? Y no tiene nada que ver con lo que pasó hace mes y medio, ¿vale? Esto es totalmente ajeno. Estamos hablando de un caso de uso más enfocado a Italia, en este caso, que son los datos que teníamos disponibles. Vamos a hablar también de casos de uso de Insight Advisor, el asistente de lenguaje natural que ya conocéis, seguramente, perdonad, que nos va a permitir pues, consumir esos cuadros de mando, esos modelos que ya tengo en analítica. Y también lo veremos de Answers. Pues voy a consumir datos no estructurado, por ejemplo, para mezclar información de opiniones, evaluaciones que tengo en recursos humanos con opinión que puedo tener en finanzas. Y una parte muy positiva, que puede que sea una sorpresa para vosotros, es que lo vais a poder probar. Dentro de esta sesión voy a explicar cómo vais a poder tener acceso a un tenant donde incluso vamos a tener estos ejercicios de manera guiada para que lo podáis probar y por supuesto recomendaremos y se especifica siempre no llevéis vuestros datos. Hay datos genéricos que podéis utilizar. Y sin más, pues si queréis comenzamos con ese primer ejercicio. En este caso voy a empezar con esa parte más de Click AutoML, Click Predict, que es este nuevo nombre que estamos dando a AutoML recientemente, donde vamos a ir viendo un poquito el caso de uso, ¿vale? Antes de enseñar la interfaz de Click Cloud, permitidme que os comente cuál va a ser el proceso que vamos a seguir dentro de este caso de uso que nos vamos a poner en la piel real de un analista, de un data scientist, digamos más un analista de Click, que tiene que crear su modelo de Machine Learning. Voy a utilizar el framework, este Cross Industries o Standard Process for Data Mining. Al final, si lo buscáis esto en Google, es un proceso estandarizado para la mayoría de las industrias a la hora de hacer un modelo de Machine Learning, que consta de estos 6 pasitos. Y todos ellos los vamos a dar de manera conjunta, ¿vale? Mi primer paso tiene que ser entender el negocio, ¿vale? Pues yo soy una energética, un utilities, que tiene que entender cuánta energía va a generar. ¿Por qué? Para ajustar precios. ¿Por qué? Pues para ajustar, como decíamos, cuánto voy a almacenar, qué ocurre si se va a saturar la línea, etcétera. Mi segundo caso tiene que ser entender, o mi segundo paso, mejor dicho, entender qué datos tengo,
¿Cómo voy a poder utilizar mis datos? Que tengo que juntar la información que tenga de facturas, la información que tenga de energía generada en el pasado, de incidencias, todo lo que yo necesite para predecir, para entrenar mi modelo. Esos datos que tengo de distintas fuentes los voy a tener que consolidar. Ese es mi tercer paso. ¿Vale? Pues consolidar esa información, enriquecerla, limpiarla, toda la parte de ingeniería del dato. Pasaremos a modelar ese modelo, literalmente, suena un poco redundante, a crear ese modelo de Machine Learning y realizar esas iteraciones hasta generar el mejor resultado posible. Por supuesto, vamos a tener que evaluarlo todo el rato. Yo voy realizando esa evaluación, mi modelo no está lo suficientemente preciso, vuelvo a generar una iteración, compruebo y evalúo. Y vamos a estar dando pasos entre el 4 y el 5 continuamente. Una vez tenga mi modelo listo, se trata de desplegarlo y vais a ver que es súper sencillo. En nuestro caso va a ser prácticamente 2 botoncitos y lo tendremos listo para consumir desde Click. Así que si me lo permitís, vamos a empezar a entender un poco el caso de uso, aunque Iván ya lo ha presentado previamente. Al final esto se basa en plantas energéticas que hay en distintas partes de Italia, algunas más enfocados pues, a aprovechar toda la potencia del agua, ¿no? Energía más generada, hidroenergía, digamos, y también más energía pues, solar, con esa energía fotovoltaica o eólica, con esos campos eólicos. ¿Vale? Y un poco las comparaciones o casos de uso que podemos tener, pues predicción de cuánta energía vamos a generar, predicción del precio que podemos tener, comparativas de energías renovables contra energías combustibles, etc. Vale, vamos a seguir entonces. ¿Qué datos tengo para generar este caso de uso o estos casos de uso? Pues vamos a tener 4 tablas. Una primera tabla enfocada a información maestra de las tablas. ¿Dónde están? ¿Qué tipo de energía genera? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es el nombre? Etcétera. Una segunda tabla del histórico que ha generado esa planta concreta, porque yo voy a tener que estudiar el pasado para intentar predecir el futuro. De las cosas que más van a afectar a toda la parte de energías renovables, como bien sabréis, es la parte del tiempo, pues hace más o menos sol, hay más o menos viento, y cada uno de estos conceptos va a afectar más o menos a cierta planta. Y por supuesto, pues también el precio que yo puse de toda la parte de energía, si quisiéramos también ajustar un poco la parte de precio. Vale. ¿Cómo vamos a preparar los datos? Y ahora ya vamos a pasar entonces a interfaz. Pues vamos a preparar los datos de una manera muy visual, ¿vale? Para que entendáis un poco el caso de uso overall, la tecnología que va a haber por debajo, porque hasta ahora ha sido algo más teórico. Vamos a partir de tener nuestros datos en un bucket de Amazon S3, porque al final tenemos ficheros planos en CSV. Pero podríamos tener conexiones, como bien sabréis, pues Snowflake, Databricks, Azure, cualquier prácticamente base de datos que penséis, en cualquier hiperescalar que podéis estar usando o incluso en fuentes on-premise. De ese origen del que voy a partir, vamos a tener que consolidar la información, como decíamos, y enriquecerla y limpiarla. Eso, en vez de hacerlo con código, que está perfecto, que si lo tenéis en casa lo podemos aprovechar, lo vamos a hacer con el Data Flow, esa herramienta un poco más visual que nos va a permitir pues, definir un flujo de arrastrando cajitas de qué va a ocurrir con nuestro dato. Y vamos a almacenar ese dato en un espacio compartido de QVDs. Los QVDs son el fichero de datos de Click. A partir de ahí, con esos QVDs que ya tengo unificados, que tengo toda la información lista, vamos a entrar tanto en nuestro modelo de Click Predict como vamos a alimentar nuestro modelo analítico en la aplicación de ClickSense que luego veremos. Los que no hayáis visto anteriormente lo que es un flujo, un data flow, un flujo de datos, por si acaso no tenéis Click Cloud, este es un poco el aspecto que podemos tener, donde prácticamente a la izquierda del todo tendremos nuestros orígenes. A partir de ahí vamos arrastrando cajas de agregaciones, de joins, de filtrado, de operaciones aritméticas, lo que necesitemos, para al final generar una salida. Normalmente esa salida saldrá en QVD, pero también podemos elegir otros tipos de formato más abiertos, como Parquet, CSV o similares, por si queréis llevar este dato a un lakehouse o a un data lake que no sea propiamente Click. Así que si me lo permitís, ahora sí, voy a ir en este caso aquí, a mi entorno de Click Cloud. Hago una introducción muy breve para los que no hayáis visto anteriormente Click Cloud. Tengo todo mi área de navegación por aquí en el panel de la izquierda, tanto la parte más analítica como la parte más de integración, como ha comentado Iván. Y dentro de la parte central, pues voy a tener ese área donde voy a consumir el contenido, ese catálogo, donde voy a poder filtrar ya sea por espacios más personales, por espacios compartidos, espacios productivos,
incluso por los elementos que puedo al final consumir dentro de Qlik, ya sean aplicaciones, datos, modelos de Machine Learning, asistentes de lenguaje natural, etc. Vale, pues voy a ir a esa zona donde voy a preparar los datos y voy a abrir ese flujo de datos. En este caso, por supuesto, me tiene que caducar la sesión. Voy a abrir ese flujo de datos que ya está preparado, el cual crearéis un poco, modificaréis si queréis luego realizar el ejercicio. Ese flujo de datos que ya tengo por aquí listo. Le voy a explicar un poco qué es lo que está sucediendo dentro. Vale, perfecto. Me voy a la izquierda donde vais a ver que tengo mis orígenes. Al final, veis que en el panel de la izquierda puedo arrastrar las cajitas. Tengo cajitas de orígenes, cajitas de destinos y adicionalmente toda la capa de procesamiento en medio. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo la información de plantas, en el cual solo me quedo con esa información de Italia, que es en la que nos estamos centrando. Tengo la información del tiempo, pues ¿qué tengo que hacer? Unir esa información. Realizamos ciertas operaciones aritméticas y agregamos la información por las dimensiones que voy a pasar luego al modelo de Machine Learning. Vamos haciendo lo mismo con el resto de tablas. Tengo el histórico de generación, me guardo solo la información de Italia, consolido, estandarizo las fechas para que coincidan con el resto de elementos de fechas que tengo en mi modelo y hago un join. ¿Para qué? Pues para quedarme con toda la información de la planta, el tiempo que hizo y la generación la energía que generó en ese momento. A partir de ahí, pues seguimos agregando las dimensiones, seguimos haciendo operaciones aritméticas y volvemos a introducir otra variable, el precio. ¿Vale? Un poco como decía al inicio, tengo que crear ese dataset histórico, tengo que hacer esa ingeniería del dato. Pero aquí vamos a llegar a un punto importante. Prácticamente en la caja que tenéis aquí, tengo ya mi modelo listo, tengo mi dataset histórico listo, con todas las variables que veis a continuación. Hay un montón de variables, normalmente pues velocidad del viento, cuántas radiaciones estaba emitiendo el sol, qué temperatura hacía, qué capacidad generamos, qué precio hubo, si había nubes o no, si hubo lluvia o no, todos los conceptos que pueden aplicar. Aquí vamos a tener el primer dilema a nivel de caso de uso, a nivel de conocimiento de negocio. ¿Vale? Y os voy a poner el caso que nos ha sucedido en este ejemplo. Cuando yo quiero realizar un modelo de Machine Learning, lo voy a poder realizar, por ejemplo, para predecir pues, cuánta energía voy a generar en todas mis plantas. Entonces tengo que tener en cuenta que el tipo de planta va a ser una variable más. Y puedo tener este modelo unificado para todos mis casos de uso y todas mis plantas. Pero ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, la radiación que emite el sol es importante, ¿no?, para la energía solar, la fotovoltaica. Pero para la energía eólica, pues no va a tener ningún impacto. Y lo mismo al revés. La velocidad del viento prácticamente no va a impactar en la energía fotovoltaica. Entonces, en este punto, lo que se ha decidido, y para que sea un caso más realista, es hacer dos partes. Vamos a hacer una primera parte de arriba, que veis, generando un dataset con toda la información, ¿vale?, la que voy a utilizar para predecir y la que voy a utilizar para entrenar, pero con todas las fuentes energéticas. Y a la vez vamos a ir generando en la parte inferior distintos datasets para entrenar modelos independientes por cada tipo de energía. Porque me interesa pues, el tipo eólico. Perfecto, pues lo almacena. El geotermal, el tipo hidro, el tipo fotovoltaica, el tipo pues, termal simplemente de temperatura. Perfecto. Pues lo tengo directamente en cada uno de los elementos y voy generando un dataset independiente. ¿Vale? Esto os lo va a decir, seguramente, y lo veréis más claro posteriormente, a la hora de entrenar ese modelo, si hubiéramos utilizado únicamente mi dataset agregado con todos los tipos de energía, veréis que la precisión y las estadísticas de mis predicciones serían inferiores a cuando yo utilizo modelos independientes. Perfecto. Vale, pues tengo entonces el flujo de datos y tengo mis datasets. ¿Qué es lo que tengo que realizar ahora? Pues tengo que empezar a modelar. Y vamos a modelar directamente. Los que no conozcáis AutoML o ClickPredict, pues es una herramienta visual, sin código, donde simplemente voy a necesitar ese dataset que, como veis, he generado con Click. La idea es que podáis hacer ese flujo completo, como estáis viendo, todo directamente en Click y sin necesidad de ser un experto ni saber de código. Y AutoML o ClickPredict, como queramos llamarlo, es la magia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues voy a poder seleccionar mi dataset, seleccionar cuál es la variable que yo quiero predecir o estudiar
y automáticamente Predict me va a realizar todo el proceso por detrás. Me va a quitar aquellas columnas que no tengan sentido. Me cambio un poco de caso de uso. Si queréis realizar una predicción de pérdida de clientes, el nombre del cliente o el ID del cliente nunca va a afectar a una predicción, porque es un dato único de cada persona. Pues eso te lo va a eliminar de manera automática. Te va a normalizar medidas, te va a codificar aquellas dimensiones que tenga mucho texto y sea más interesante poner números para que el modelo no tenga ruido. Te va automáticamente, además, también a entender tu caso de uso, si es una regresión numérica, como va a ser nuestro caso, si es una clasificación binaria, si es una multiclasificación, es decir, predecir diferentes variables, y en consecuencia te va a decir qué posibles algoritmos se puede utilizar para entrenar tu modelo. Y sobre cada uno de ellos, además, te va a generar diferentes iteraciones. Sabéis que en cada algoritmo tenemos diferentes parámetros. Pues va a generar iteraciones para ver cuál es el que más se ajusta a tu caso de uso y te lo va a indicar en una interfaz muy sencilla que ahora veremos. Así que de nuevo me voy a ir a mi interfaz de Cloud, perdón, la tengo por aquí. Me voy a salir a la parte de predicciones y vamos a crear un experimento de cero, aunque en nuestro caso ya están todos esos modelos creados. Le voy a decir que quiero crear un experimento. Por ejemplo, le vamos a llamar AI Workshop. ¿Vale? Y lo que voy a tener que hacer es seleccionar, como he dicho, ese dataset. ¿Vale? Puedo utilizar pues, todos los que habéis visto, todos mis datos de training, el de todas las fuentes, o bien centrarme en uno concreto, por ejemplo, el de fotovoltaica. ¿Vale? Perfecto. Energía solar. Y a partir de ahí, seleccionar cuál es la variable que quiero utilizar. ¿Vale? Pues quiero utilizar esta variable de generación actual. El dato que estamos generando. ¿Cuál es la generación real que estoy realizando? En el momento que lo selecciono, si os fijáis, pues ya me ha quitado dos variables que son constantes. Dentro de la energía fotovoltaica, estas dos variables son únicas, no cambian, y ya me lo ha quitado. Lo mismo con si nevó o no en donde teníamos estas plantas, con el histórico que le hemos dado, y lo mismo exactamente con la fuente. Veis que es solo fotovoltaica. Como decía antes, esto no va a aportar nada a nuestro modelo. También comentaba que me iba a identificar el caso de uso. Yo quiero predecir un número. Eso significa una regresión. Y en consecuencia, pues me utiliza diferentes algoritmos. Una linear regression, un random forest, SDG, pues lo que necesitemos. SGD, perdón. Tipo de modelo, pues le voy a dejar si quiero que él sea el que me haga las iteraciones o si yo quiero hacerlo de una manera más fuerza bruta, pues puedo seleccionar el método de entrenamiento. Y además, si quiero que a la hora de separar el dataset, porque va a separar el dataset en dos partes, una parte de aprendizaje y una parte de testeo, si quiero que lo haga en base a una fecha que haya en el modelo, que coja el dato más reciente para esa predicción, ese testeo, y el dato más histórico para toda la parte más de aprendizaje, que no es mi caso. Entonces, en el momento que doy a ejecutar experimento, lo que vais a ver que ocurre es, primero empieza una parte de preprocesamiento, como he dicho. Normalizar medidas, codificar dimensiones, separar el dataset. Además, tiene que hacer que cada algoritmo no pueda utilizar lo que ha aprendido del anterior. Tienen que ser variaciones independientes, tienen que tener porcentajes dentro del muestreo que va a realizar totalmente aleatorias y que no coincidan con otros algoritmos. ¿Qué más va a hacer? Pues por supuesto, una vez ha separado este preprocesamiento, lo que va a hacer es coger cada algoritmo, como veis, y va a empezar esa capa de entrenamiento. Donde no solo me va a dar un scoring, como el que estáis viendo en pantalla, que por ejemplo ya voy a seleccionar este modelo para que vayamos viendo conceptos, como el R2, que es al final la métrica o el KPI que utilizamos para validar la precisión, los resultados de un algoritmo de tipo regresión, sino que además te va a dar pues, más medidas, si podemos utilizar. Tenemos el MAE, tenemos el RMAE, al final medidas que ahora explicaré un poquito si queréis. Y además, ¿qué cosas han ocurrido por detrás? Pues en este caso, variables que ha quitado porque tiene una alta correlación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sube una variable, la otra sube o la otra baja en consecuencia. Una variable afecta a la otra. Y en consecuencia, si tengo todas, solo generan ruido. Variables que aporten muy poco al modelo, pues también me lo va a indicar por aquí, las está incluso agrupando. Con ello, ¿vale? También vamos a tener valores API, permutation important, voy a seleccionar el modelo que ha decidido que es el más correcto para que lo veáis. ¿Vale? No solo eso, sino en algunos casos pues también vamos a meter la matriz de confusión, en el caso de que tengamos una predicción que sea un sí o un no, como una clasificación binaria, igual que esa curva ROC. ¿Vale?
Si os fijáis, hay uno de los algoritmos que, aunque tiene una puntuación bastante alta, que es el que estábamos viendo antes, esta regresión lineal, me lo ha descartado. Y me lo ha descartado con este warning, que dice que el modelo está siendo muy fijado, overfit, que se le llama, que al final es que el modelo es muy preciso, pero solo con los datos del entrenamiento. Ha aprendido tanto de los datos de entrenamiento que el scoring es muy preciso solamente con datos de entrenamiento, que con la realidad, en el momento que cambia alguna de las variables, no va a ser muy preciso. Con ello, ¿vale? Pues tengo el algoritmo que él me recomienda utilizar, aunque no sea el más preciso, que el más preciso me lo marca con esta diana. Me recomienda este porque a nivel de precisión es bastante acertado y adicionalmente es bastante rápido. No solo vamos a evaluar la precisión y cómo está prediciendo mis resultados, sino que además vamos a evaluar cómo de rápido es para que cuando integréis esto en la aplicación analítica, en vuestros entornos con a través de la API, hagamos ese análisis de escenarios, ese what if que decía Iván en tiempo real, no tarde mucho en realizar esas predicciones. Perfecto, esto lo puedo desplegar ya automáticamente, pero también puedo realizar una parte un poco más de comparativas. ¿Vale? Voy a poder comparar unos modelos contra otros, al final obtener esos valores, como decía hace un momento, en este diagrama de dispersión me va a mostrar ese root mean square error, que al final lo que quiere decir es cómo mi precisión, la que he realizado, se aleja de la realidad, cuánto se está alejando. Cuanto más arriba significa que más se está alejando de la realidad, tanto valores hacia arriba como valores hacia abajo. ¿Vale? Por eso es un root, se eliminan los negativos. Y también estamos el R2, al final el scoring global. Entonces, si os fijáis, hay una tendencia, efectivamente es normal, porque el R2 utiliza este KPI para calcularse en parte. Pues cuanto más arriba, más a la izquierda estoy, cuanto más abajo, más a la derecha. Y esto puedo llegar a verlo mucho más en detalle con cada una de las métricas y cada uno de los parámetros que hemos utilizado en ese algoritmo. ¿Vale? Pues veis cada una de las métricas que teníamos por aquí y adicionalmente la velocidad, como decíamos, y también voy a poder ver, por si queréis llevar luego este modelo a un Python o similares, qué parámetros he utilizado en cada uno de los casos. ¿Puedo ir más a detalle? Sí, puedo ir más a detalle. Puedo coger el algoritmo que ha detectado que es el mejor para mi caso de uso, que es este CatBoost, ¿vale? Que lo tengo por aquí, lo tengo seleccionado, y ver un poco qué es lo que más afecta. Pues en el caso de energía fotovoltaica, lo que más afecta es efectivamente la radiación que está emitiendo los rayos del sol. Y bajo y ver, pues en este caso, que lo que más está afectando es cuando hay una puntuación de 0 a 41. Vale. Es decir, no solo me quedo en el valor de la dimensión, sino en el que puedo llegar a bajar. Por ejemplo, a nivel de año veis que me marca del 2022 al 2023 fue el año que más energía se ha generado, de 2020 a 2021. Vale. Me va a indicar los valores. Y esto lo puedo explorar por cada una de las dimensiones que he utilizado y por cada uno de los modelos. Como decía, un clic, ¿vale? Yo lo desplegaría, le daría un nombre y ya lo podría desplegar directamente para consumir desde mi entorno, ¿vale? Por supuesto, si queremos, y has recomendado hay una validación por detrás, hay un workflow para decidir quién tiene que aprobar este modelo para que vaya a producción. Ok, ya casi llegamos al caso final. Evaluación, como habéis visto, pues en este caso directamente ya lo he estado haciendo literalmente, he estado revisando esas hojas que me da directamente ClickPredict, que es para ver tanto la comparativa contra otros modelos como analizar lo que ya tenemos. Y además también lo voy a poder llevar, y ahora lo veremos, a mi aplicación analítica. Pues puedo comparar ya con la realidad cómo la fuente conjunta, ese primer modelo que hemos creado o ese primer dataset que hemos generado de fuente unificada, genera un 75% de predicciones y en cambio de manera independiente subimos a un 80% de predicciones correctas. Y ahora sí, pues lo desplegaría, ¿vale? Ya directamente hemos dado al botón, me vais a permitir que vaya, en este caso de nuevo a la interfaz y vaya a la aplicación. Me voy a ir muy rápidamente a la aplicación. Los que no hayáis visto una aplicación de Click, pues va a ser la primera vez, yo creo que todos, espero, donde tengo toda la capa más visual y además toda la capa lógica que hay por debajo, el modelo, los datos, las integraciones, etc. Entonces, por explicar un poco de nuevo la aplicación, pues tengo todos los datos históricos de esa generación de energía, en este caso había datos hasta 2023, y luego estábamos prediciendo abril. A partir de aquí veis que ya no tengo datos, pues empezamos las predicciones en abril de 2023. Pensad que este es un caso de uso más histórico, ¿vale? Donde puedo ir viendo cómo ha evolucionado la energía de cada uno de los tipos de las plantas,
en el mapa ver cada una de las plantas que tenemos, incluso pudiendo seleccionar, como ya sabéis, todo es interactivo. Pero me voy a ir al caso que me interesa. En este caso me voy a ir a la hoja donde voy a hacer ese análisis de las predicciones. Aquí tengo, pues en el caso de abril, la predicción como fuente conjunta bajaba a 62% y como fuente independiente subía a 83%, y lo puedo ver comparativa en cada una de las tipos de energía. En azul tengo la predicción de las fuentes combinadas, en verde clarito las fuentes independientes y en azul la generación actual. Y de hecho, si os fijáis muy rápidamente, pues por ejemplo fotovoltaica se acerca bastante, y igual con la termal, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a hacer esa predicción. Vamos a ver cómo puedo predecir en este caso, o cómo se ha hecho por detrás para predecir esta información. Voy a seleccionar un tipo de planta, y como yo ahora estoy obsesionado con la energía solar, me vais a perdonar, pero de lo que pasó hace un mes y medio, la gente que tenía baterías y energía solar en casa vivió bien. Yo soy de los que, bueno, lo pasé muy mal sin el Netflix y esas cosas, ¿vale? Se da cuenta uno. Entonces selecciono esa energía fotovoltaica y automáticamente pues ya puedo ver de nuevo la generación de color verde, generación de energía independiente de color verde claro, y la predicción, la diferencia, lo puedo ver por aquí. ¿Vale? Si quiero además pues revisar cómo está afectando cada una de las variables, puedo seleccionar por ejemplo la radiación energética y ver cuánta más radiación, la media de esa radiación sube arriba, más generación se está realizando más a la derecha, ¿vale? De nuevo hay una tendencia muy clara. Y lo voy a quitar. Entonces, no solo pues voy a tener esa predicción fija que se está realizando en el momento de la recarga de clic, que al final cojo ese dato histórico, ese dato de abril, como veíamos que lo tengo aquí seleccionado, y se está realizando esa predicción, y lo puedo ver en esta evolución. Lo voy a poner un poco más grande aquí, quizás para que se vea. ¿Vale? Sino que podíamos hacer ese análisis de escenarios. Entonces voy a habilitar ese análisis de escenarios, donde voy a tener todas las variables aquí abajo, todas las variables que voy a poder modificar. Oye, ¿qué ocurriría si pues hubiera más radiación solar? ¿Qué ocurre si hubiera más nubes? ¿Qué ocurre si lloviera? ¿Qué ocurre si...? Y además incluso vamos a poder guardar esos escenarios. ¿Vale? Entonces ahora solo hay dos líneas. La línea azul es la que ahora veréis cuando cambien las variables. Es qué ocurre si, mi simulación, y la línea verde es la predicción actual. Entonces, para que se vea muy claro, como estamos en energía fotovoltaica, voy a subir la radiación solar. Por ejemplo, un 30% más de radiación. Entonces, cuando yo hago esto, veis que ese gráfico se pone a calcular, pero no ninguno del resto de la pantalla. Porque esto vuelve a ir a ese modelo que hemos desplegado de predicciones y se calcula en tiempo real, donde veo que si sube un 30% de la radiación, pues ha subido bastante la energía que genero. Y en cambio, si a la vez suben las nubes, pues vais a ver, si os fijáis muy bien, va a cambiar un poquito, no sé exactamente cuánto bajará seguramente la predicción de esa energía. Vale. Que no, que es un día súper soleado. Perfecto, lo vamos a reducir. No había nubes ese día. Un día de estos que estamos viviendo ahora si sois de Madrid, por Madrid estos días con todo el sol que nos pega. Pues bajo las nubes y vuelve a subir. Al final, pues por poneros un caso, lo que tengo que hacer caso es a estas variables que tengo arriba, que sé que AutoML me ha dicho que son las que más afectan a mi modelo, y en consecuencia puedo simular esos escenarios, y según lo que me diga la EMET, teoría, no nos vamos a fiar del todo, poder predecir qué va a ocurrir con mi energía. ¿Vale? Todos estos escenarios, como decía, los voy a poder guardar. Vale, pues me vuelvo a la slide muy rápidamente y voy a correr un poquito para que no nos vayamos de hora. ¿Vale? Todo esto que acabo de enseñar lo vais a poder probar. ¿Vale? Y lo vais a poder probar, simplemente me escribís, voy a de hecho a enviar esto que tenía aquí preparado en el chat, por si acaso lo pongo en el chat de Zoom también, para que lo podáis copiar y pegar. Yo os puedo dar acceso a este tenant que he utilizado, ¿vale? Y además lo vais a hacer con un asistente guiado. En vez de entrar al tenant como me habéis visto a mí direccionalmente, vais a poder seleccionar una guía donde vais a poder ir dando los pasos con vídeos y explicaciones de todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces, si lo queréis probar, me escribís y automáticamente yo os invitaré y os daré acceso a ese tenant. Vale. Para acabar con los casos de uso, los voy a juntar los dos en uno, porque los tengo más o menos unificados. Uno de los que vamos a ver ahora es Answers. Answers es el asistente que a día de hoy, repito, a día de hoy, nos va a permitir consumir datos no estructurados. Por ejemplo, en mi caso, como he dicho, pues va a ser esa información más
de recursos humanos, como pueden ser las evaluaciones que podéis tener en vuestra empresa. Y también vamos a estar hablando de información de finanzas. Oye, esta persona que tiene cierta evaluación, ¿cómo está rindiendo en la empresa? A nivel más resumido. Y esto lo vamos a poder consumir tanto desde ClickSense como desde el asistente. Este es un escenario que vamos a ver, por supuesto. Y también lo vamos a ver con Insight Advisor, que en este caso Insight Advisor lo que hace no es consumir sobre datos no estructurado, sino consumir sobre aplicación analítica directamente. Entonces, por moverme muy rápidamente, ¿vale? Me voy a ir a mi otro entorno y voy a empezar con ClickAnswers. Por enseñarlo, ClickAnswers lo que tiene es una base de datos del conocimiento por debajo. En este caso igual me puedo conectar a repositorios externos. Pueden ser SharePoint, pueden ser Confluence, pueden ser Amazon S3. Donde voy a directamente enviar esa información en chunks, en trocitos, eso quiere decir, y en vectores. ¿Vale? Al final hay un modelo de embedding por debajo. Y todo esto de manera independiente, con un asistente súper sencillo. Una vez tengo esas bases de datos del conocimiento, lo único que necesito es decirle que me cree el chat que veis ya en pantalla. Con eso, lo que tengo yo es este asistente que he llamado Corporate, donde por debajo está consumiendo información de recursos humanos y de finanzas. Información a la cual yo tengo que tener permisos en ambas bases de datos del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si yo soy de recursos humanos, a lo mejor solo puedo consultar sobre esta porción de la información, y si soy de finanzas, solo sobre la porción de abajo. Para este ejemplo, yo tengo permisos sobre las dos bases de datos del conocimiento. Pues por poner un ejemplo, voy a hacer una primera pregunta, que no debería, pero bueno. ¿Cuál es el salario anual de Raquel Torres? Estoy preguntando algo más relacionado con recursos humanos. Y ya me responde que el salario es X y puedo saber de dónde viene esta información, que es de los perfiles de los empleados. También puedo hacer una pregunta sobre finanzas de manera independiente. Oye, ¿qué retorno de inversión obtuvo Julia García con sus campañas? Ya pregunto algo más del lado financiero, donde ella me cojo los mejores resultados y me responde la información de Julia García. Pero también, y aquí es donde uno de los puntos clave, me va a poder juntar los dos mundos y sacarme conclusiones en base a estudiar información de recursos humanos mezclando con información de finanzas. Y directamente, por ejemplo, vamos a preguntar si Andrés Muñoz es rentable dado su salario, me voy a recursos humanos, y los resultados que genero en ventas, me voy a finanzas. ¿Para qué? Para que nos ayude a sacar conclusiones al final de todo el conocimiento que tengo en la empresa. Y ahora explicaré un poco la respuesta. Por poneros un caso, nosotros en Click lo utilizamos internamente. Y mezclamos información de licencias, mezclamos información de soporte, mezclamos información de producto, para que cuando yo esté accediendo, pregunte, oye, en la licencia X, me da igual la que queráis pensar, ¿cómo doy de alta cierto servidor web o cierto servidor de correos? Y es capaz de responder. Y lo mismo hemos hecho aquí. Veis que las dos primeras preguntas más simples tengo una única fuente y la posibilidad, pues por supuesto, de decir que es correcto o no. En cambio, en esta segunda pregunta tengo información de los resultados y también del perfilado. Es decir, estoy accediendo a las dos bases de datos y me está sacando conclusiones en base a las dos bases de datos. Perdóname la pregunta porque es un poco ruin, digamos, ¿es este empleado es rentable o no? Pues sí, al final tengo que despedirlo, ¿no? Pues ha incrementado un 23% las ventas, es un resultado significativo, su salario de 52.000 y ha generado tantos ingresos. Está claro que es un empleado que necesito conservar. Perfecto. Esto que estamos viendo ahora es lenguaje natural sobre datos no estructurado. Pero también, como ha comentado Iván y como voy a enseñar muy rápidamente, lo puedo tener sobre aplicaciones de Click, tanto a nivel del contexto de un modelo asociativo, y esto es dato más tabular, dato analítico, cuántas ventas he tenido ayer, dime los resultados del mes pasado de nuevos clientes adquiridos, dime una tendencia de ventas, como el ejemplo, por ejemplo, que puedo realizar yo ahora. ¿Vale? El lenguaje natural, y como decimos a veces, humano, ¿vale? Y yo, tendencia no es un tipo de análisis, no es un campo, perdón, es un tipo de análisis. Tendencia de ventas el último trimestre. Todos estos conceptos los va a entender. Me va a dar el resultado principal, posibles variaciones y además conclusiones las cuales puedo conocer o no. ¿Sí?
Y esto mismo que estoy realizando en el contexto de una aplicación, ¿vale? Y perdóname que corra tanto, pero os quiero enseñar un último punto, lo voy a tener también en la parte del entorno, es decir, lo puedo consumir a nivel de acceso de todas las aplicaciones a las que yo tengo acceso, e incluso me va a ayudar a encontrar, pues si yo digo ventas, puedo tener acceso a ventas de 20 aplicaciones y me va a ayudar a seleccionar la que yo necesite. Pero en vez de preguntar desde aquí, yo me gusta más enseñarlo siempre en una interfaz que conoceréis, estaréis muy habituados seguramente, que es Microsoft Teams. Y es que este asistente de lenguaje natural lo voy a poder llevar a Teams, por ejemplo, para preguntar cómo vamos el último año, es decir, pregunto en 2024, voy a poder preguntar cómo vamos este año, ¿vale? Donde ya no solo estoy realizando preguntas, como he hecho antes, tendencia de ventas, ventas este año, sino lo estoy humanizando. Yo cuando hablo con Iván, pues, los que no lo sepáis, soy de Fuenlabrada y hablamos muy mal, por costumbre. Torres nos dio un poco de ejemplo con ese anuncio de yo no digo Pepsi, digo Pepsi. Pues yo hago lo mismo y cuando hablo con Iván digo, ¿cómo vamos? Entonces, lo que he hecho es decirle a Click que cada vez que yo pregunte, ese cómo vamos significa ventas, para que yo lo pueda humanizar aún más. Entonces voy a poder preguntar y voy a poder recibir esas respuestas. A los que, además dudéis, todo esto respecta a la seguridad, todo esto respecta todas las secciones de acceso, toda la seguridad en general que podemos habilitar en Click. Vale, entonces por resumir un poco lo que he enseñado hasta ahora en estos tres casos de uso, modelos de predicciones con ese ciclo completo de inicio a fin, sin necesidad de, como decía Marta inicio, no tengo que preocuparme de si va a fracasar o no el caso de uso o si no vamos a tener el conocimiento tecnológico, porque no necesito tener un alto nivel tecnológico, como habéis visto, simplemente aprovechar todo lo que me da clic. Y también he consumido el lenguaje natural, tanto dato estructurado como no estructurado. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que habéis visto depende de la fecha de lo que lo queráis revisar, va a cambiar. El primer punto es una nueva funcionalidad que va a llegar en muy breve. Si esperáis algún mesecito o incluso venís al evento de junio, como decía Iván, lo vais a ver en directo, el cual le llamamos Discovery Engine. Y se trata que en vez de que yo tenga que preguntar conclusiones, ya sea en lenguaje natural o a través del modelo asociativo de Click, sea el propio agente el que me envíe conclusiones en base a mis necesidades. Yo le diré que me preocupa el número de clientes que pierdo, el importe que estoy generando, el margen, y él va a ser el encargado de decirme, pues mira, a lo largo de este mes tu margen se ha ido incrementando en tanto por ciento, pero respecto al año pasado estás peor, por ejemplo. Y todo esto me lo va a poder enviar pues en pantalla o a las distintas herramientas que tenga colaborativas. Entonces, un poco un lado más proactivo de la inteligencia artificial. Para acabar, y lo mismo, si lo queréis ver, el 25 de junio es nuestro evento en Madrid, vamos a cambiar un poco a un enfoque más agentic. Como decía Iván, hay inicio nuevo, se trata de no solo tener una especie de copilot que me pueda actuar sobre el producto en el que estoy, no solo se trata de sacar conclusiones en lenguaje natural, sino que además podamos tomar acciones. Entonces va a estar unificado Insight Advisor y Answers en un solo asistente para consumir todo mi entorno, ya sea estructurado y no estructurado, y sacar conclusiones de manera conjunta. Como veis más en la captura de la derecha, y adicionalmente pasamos a un modo más, si leéis un poco actualmente, como si fuera un MCP, donde voy a tener desde un único punto la posibilidad de actuar en diferentes productos. Pues quiero que me actualices información en Salesforce, quiero que me crees un pedido como el que veis en pantalla en SAP. Pues vamos a poder integrarnos con esas fuentes en lenguaje natural, de nuevo, para realizar acciones. Y ahora sí, si queréis y tenéis dudas, que espero que sí, pues podemos pasar a esa parte de dudas y comentar cualquiera de los puntos que podáis tener. Muchísimas gracias, Ricardo, Iván. Creo que ha sido bastante interesante. Efectivamente, abrimos ahora el turno de preguntas y respuestas. Lo podéis poner tanto en el apartado para esto como en el chat. Y tenemos una pregunta, os la leo. ¿Qué licencias necesitaríamos para poder implementar el asistente de lenguaje natural de Click? Ok, ya respondo yo. Bien, esta apuesta por
todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues sobre todo obliga a pensar en la nube, ¿no? Sobre todo porque todo el concepto de inteligencia artificial requiere una potencia de cómputo muy grande. Así pues, estamos hablando de Qlik Cloud. Un cliente actual puede migrar a Qlik Cloud o, por supuesto, comprar licencias nuevas para trabajar en el nuevo entorno de la plataforma de Qlik. Y desde ahí, esta parte del asistente con todos estos idiomas, con esa inteligencia artificial o dato desestructurado, con dato estructurado, Machine Learning o Qlik Predict, está todo disponible ya desde ahí. Sí que es verdad que hay una opción en on-prem, hay un chat más sencillo, que sí que se licencia aparte de las licencias locales, que solo está en inglés para trabajar con Teams. Pero la parte interesante, el esfuerzo y las novedades y toda esta gran cantidad de elementos relacionados con IA, todo ese grueso está en Qlik Cloud. Sí. Muy bien. Nos piden que si podemos facilitar el vídeo de la sesión. La respondo yo sí. Esto está grabado, entonces, bueno, vamos a poder facilitaros el vídeo. Tardaremos unos pocos días, no será hoy mismo, porque, bueno, hay que descargarlo y subirlo a una plataforma, pero no hay problema, os vamos a enviar el vídeo. Nos hacen otra pregunta. Si ya tengo varias aplicaciones en ClickSense, ¿esta información se puede comunicar o compartir con todas esas nuevas opciones? Sí. Si ya eres cliente de Qlik, eh, tienes, o sea, tu opción, tienes varias, ¿no? Realmente. Sí que puedes migrar a Qlik Cloud, pero también puedes trabajar en modo híbrido, ¿ok? De nuevo, todas esas bondades requieren potencia de cómputo que están disponibles en la nube, porque aunque hoy no era el tema de la sesión, la arquitectura de Qlik Cloud es totalmente flexible, autoescala vertical y horizontalmente de manera prácticamente ilimitada. Sí, puedes trabajar en modo híbrido, lo cual significa seguir como estás ahora, pero dentro de las tareas de administración hay una tarea nueva que permite subir la aplicación a la nube, donde ahí ya sí que podrías aprovechar todas estas bondades. Entonces, no sería un gran proyecto de migración, simplemente a esa tarea que ya tienes de refrescar aplicaciones le puedes decir, además, sube la nube y desde ahí ya sí que aprovechas todo esto. Que por cierto supone, siempre me gusta remarcar sobre todo esta parte del Teams, a mí me encanta, y no solo porque sea Teams y lo fácil, no es un chat, ¿no? Es un cambio de paradigma importante, ¿no? A mí me pasa mucho, yo tengo dentro de Qlik, por ejemplo, acceso a unas 70 y pico aplicaciones y a veces no me acuerdo dónde está lo que necesito. Teams lo que permite es decir, a ver, ¿qué quería yo? Vale, quería algo relacionado con cualquier cosa. Tú escribes ahí y ya da igual dónde está. Ya se encarga el asistente de identificar esa métrica a la aplicación correcta. Si encuentra que hay dos o tres, te dice, la tengo en varios, y ya te va a poner la información sin necesidad ni siquiera de que tú entres o que te acuerdes de dónde está toda esa información disponible. Ok, Muy bien, de todas muchísimas maneras, gracias. si queréis hablar perdona Marta, ya termino, sobre esas opciones de migración, de licenciamiento, de cómo aprovecharlo también. Aparte de lo que comentaba Ricardo, contactar con él para añadiros y probarlo, también podéis contactar, ya que tenéis su correo ahí, para poder hablar de qué implicaría esa opción de aprovechar estas bondades a los clientes actuales. Muy bien, fenomenal. Pues mira, están entrando más preguntas. Os leo la siguiente. Una vez el modelo de ML de Machine Learning está hecho, ¿lo puedo consumir desde otras aplicaciones? Por un ejemplo, de la misma manera que un Azure ML publica el modelo en un web service utilizable por cualquier otra aplicación. Correcto. Al final, cuando desplegamos ese modelo, como habéis visto, yo he pulsado ese botoncillo, se crea otro concepto que se llama deployment, que hoy no lo hemos visto un poco por... no es tan importante de ver en este caso. Pero por resumir, no solo va a permitir decir si lo quiero pasar a productivo o no, sino que además va a permitir que puedas consumir este modelo a través de API por terceros, ya no solo en un modo más batch, sino en tiempo real. Entonces tú desde cualquier otro servicio puedes lanzar a través de la API los datos que quieres predecir y te va a devolver la respuesta. Muy bien, fenomenal. Gracias, Ricardo. Hay otra pregunta más. Para hacer uso de Insight Advisor, ¿mi pregunta debe contener el nombre exacto de los campos del modelo de datos? No, no es necesario. De hecho, la parte más interesante es no hacerlo. Es decir,
puedes trabajar bien con las reglas maestras. Si tienes reglas de negocio maestras, pues puedes aprovecharlas, pero también puedes trabajar en lenguaje humano, que esa es la gracia. Es decir, hay un entorno de vocabulario. Si tú tienes un indicador que es revenue, por ejemplo, pero tú a tu gente no le preguntas, dime por favor el revenue de este trimestre, ¿no? Es lo que decía Ricardo, cómo hablan las personas, cómo vamos este mes, ¿no? Tú puedes relacionar elementos humanos con indicadores de la aplicación para que sea mucho más fácil comunicarte con ella. Sí que luego la otra mitad de la frase, este mes o compárame, todo eso ya se encarga la inteligencia artificial de entenderlo y de saber que vivimos en junio, que tiene estos días, de que una tendencia es algo que requiere una evolución, todo eso ya se encarga la IA de por sí. Pero la gracia es no saber para nada, no tener ni idea del nombre de los campos, que pueden estar en ruso, sino tener tú la capacidad de hablar como una persona y que eso esté relacionado con elementos concretos de la aplicación. Muy bien, muchísimas gracias. Pues de momento no hay más preguntas. Diría que por ser conscientes de la hora, ya es más, son más de las 11. Si queréis, simplemente, si os surgen más preguntas después, como tenéis ahí el email de Ricardo, pues también tenéis el mío en los correos de las invitaciones. Nos escribís a cualquiera y tratamos de responderos. Redirigimos la pregunta a quien nos pueda ayudar. Así que sin más, muchísimas gracias Ricardo y Iván y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Hasta Adiós. luego. Luego. Buen día.